Bueno, y como lo anunciábamos, le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Ustedes saben, concurrió a declarar ante la fiscal Fossati por el caso de presunto espionaje hacia Vergara y hacia el senador también del Frente Amplio, Charles Carrera, pero también hubo una ampliación de denuncia por el caso del pasaporte de Marcet, así que todos estos temas los abordaremos hoy. Bienvenido, Vergara. ¿Cómo anda? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Comencemos por lo más reciente, que es el caso Marcet y esta ampliación de denuncia. ¿Qué nueva información se entregó? No, básicamente lo que volcamos al fiscal que está siguiendo la causa son los casi 1000 folios que se nos envió de la Cancillería. O sea, volcar la misma información que nosotros recibimos de Cancillería al fiscal para que también la maneje. Entiendo que algo había recibido ya el fiscal, pero por lo que habíamos escuchado eran unas 300 hojas y nosotros habíamos recibido alrededor de 1000, así que volcamos esa información. Información que, vale decir, no fue volcada voluntariamente por el gobierno, a diferencia de lo que ha dicho el presidente de la República, porque para obtenerla no la obtuvimos durante la interpelación en el mes de agosto, ¿verdad? Los dos subsecretarios en particular ocultaron el contenido de sus intercambios. La Cancillería ocultó también el intercambio entre su servicio diplomático en Emiratos Árabes y la Cancillería misma. En fin, y la reunión entre la vicecanciller H y el abogado de Marcet. Nosotros solicitamos esa información por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Cancillería nos la negó, aduciendo que estaba haciendo una investigación administrativa interna. Ustedes como periodistas saben que esa no es causal para negar información pública, con lo cual eso nos obligó a ir a un juez que obligara al gobierno a brindar esta información. Ya nos había pasado esto con el caso del acuerdo con Catón Nasí. O sea, acá voluntad de transparencia y voluntad de volcar la información no hubo. Hubo que arrancarla por la vía judicial. Hay muchas suspicacias. ¿Por qué piensa que no hay voluntad en este caso del pasaporte? Bueno, en este caso, una vez que uno ve la información, entiende las resistencias, ¿verdad? Porque esta información contradice cosas dichas durante la interpelación. En la interpelación, el canciller dijo que en noviembre nadie sabía quién era Marcet. Y acá queda claro que hay intercambios entre el viceministro del Interior y la vicecanciller ya en el mes de septiembre, vinculado al tema Marcet, y en los primeros días de noviembre, recuerda que el pasaporte se da a finales de noviembre, en los primeros días de noviembre hay un segundo intercambio entre los subsecretarios, en donde explícitamente el subsecretario del Interior, Maciel, le dice a la vicecanciller de que se trataba de un narco peligroso y pesado, y que sería terrible que lo liberaran. O sea que tenían muy claro ante quién se estaba, tenían muy claro la gravedad de la circunstancia en contradicción con lo que se decía en la interpelación. Pero la vicecanciller dijo que ella entregó esa información por propia voluntad. Bueno, acabo de argumentar que si hubiera sido así, la hubiera entregado en la interpelación o la hubiera volcado cuando se lo pidió por acceso a la información pública. Tuvimos que ir al juez, este es un hecho objetivo que seguramente en su momento ustedes reportaron, que tuvimos que ir al juez para que le dijera a la Cancillería que esa excusa que ponía no era válida y que estaba obligada a darnos la información. ¿Mintió la vicecanciller en el Parlamento entonces? Obviamente, cuando el canciller dice que nadie sabía quién era Marcet en noviembre, claramente eso no era cierto. La vicecanciller, yo no diría que mintió, pero evidentemente ocultó información. Y también lo otro que queda claro a partir de estos... Dos cosas más quedan claras a partir de esta nueva información. Una, algo que se trató de soslayar en la interpelación, que era que... ¿Qué rol tuvo el pasaporte uruguayo en la liberación de Marcet y demás? Se trató de minimizar. Con esta nueva información queda muy claro que el anuncio del otorgamiento de un pasaporte o un documento de viaje a Marcet fue el factor crucial para que las autoridades emiratíes liberaran a Marcet. Y el otro aspecto es el intercambio entre el Servicio Exterior Uruguayo en Emiratos y la Cancillería. Desde Emiratos, el servicio diplomático solicitó instrucciones y sugirió prudencia y cautela. Incluso sugirió esperar hasta que terminaran las resultancias judiciales de Marcet en Emiratos. La Cancillería y el Ministerio del Interior actuaron exactamente en la línea contraria. No solamente no actuaron con prudencia y cautela, sino que mandaron express
el pasaporte porque era lo que Marcet necesitaba. Yo recuerdo al canciller Bustillo decir que, bueno, de Dubái se solicitaban instrucciones en más de una oportunidad porque era una persona muy joven y con muy poca experiencia. Bueno, esa persona joven con muy poca experiencia parecía tener bastante más clara la situación que la propia Cancillería. Pero el gobierno sigue argumentando que no había ningún impedimento legal, más allá de toda esta otra situación que ha surgido, para no entregar ese pasaporte en su momento como finalmente sucedió. Permítame ajustar un poquito eso. El gobierno no dice que no hubo impedimento legal, dice algo peor, dice que estaba obligado a hacerlo. O sea, lo que dice el presidente de la República es que no había más remedio que darlo. Y nosotros extensamente en la interpelación dejamos claro que el mismo decreto que se utilizó también incorporaba la posibilidad de no otorgar el pasaporte a Marcet. O sea, no es cierto tampoco lo que dice el presidente que no había más remedio que dar el pasaporte. ¿Hay antecedentes, por ejemplo, de un caso así, de que también se haya tenido eso habría dar que preguntarlo en la Cancillería, pero lo que está claro... No, pero se manejó la lectura literal de los artículos del decreto. El decreto dice que bajo circunstancias especiales, los ministerios, Cancillería o Interior, según el caso, tienen discrecionalidad para definir la entrega del pasaporte. Y acá estábamos hablando de un narco preso en el exterior por un pasaporte falso, que había estado preso en Uruguay y que en ese mismo momento estaba siendo investigado por la DEA estadounidense, por las autoridades paraguayas, en coordinación con el Ministerio del Interior de Uruguay. Si esas no son circunstancias especiales, además de que hay un criterio general de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que explicita que ningún país está obligado a otorgar un pasaporte en cualquier circunstancia. O sea, vuelvo al punto inicial, lo que dice el presidente no es cierto, no había que resignarse, no estaba obligado el gobierno a emitir el pasaporte, perfectamente podía haberlo negado o podía haberle dado un documento por un único viaje a Uruguay. El gobierno uruguayo optó, hay una decisión política y por eso es que nosotros reclamamos responsabilidades políticas, optó por enviarle express en un procedimiento absolutamente excepcional un pasaporte que le permitió ir a cualquier parte del mundo y hoy, lamentablemente, el resultado es que Marcet está prófugo, fugitivo de la justicia internacional. Usted afirma esto y, como decía Vero, hay un informe de Cancillería que determinó que no hubo ninguna irregularidad en el proceso administrativo de otorgación de este pasaporte y, por otra parte, el ministro del Interior insiste en que no hay ninguna discordancia con lo dicho en la interpelación y que también se procesó todo con normalidad. Y que, bueno, la irregularidad que se encontró, que fue una entrevista de un miembro de la policía, bueno, estaba siendo sumariado y, mientras tanto, separado del cargo. Sobre las inconsistencias, al menos mencioné 3, así que el ministro del Interior podrá decir lo que quiera decir, pero al menos 3 de las cosas que se dijeron quedaron refutadas por la nueva información. Y con respecto, permítame, sí, con respecto a lo primero que usted dice, que es que en Cancillería hubo un procedimiento, una investigación interna desde el punto de vista administrativo. Nosotros nunca dijimos que hubiera habido irregularidades administrativas. No es nuestro problema en el sentido de que no es parte de la discusión política. Nosotros no decimos que hay irregularidades administrativas. Decimos que hubo decisiones políticas de otorgar ese pasaporte en esas circunstancias y de esa manera. Las responsabilidades son políticas, no es que hubiera habido irregularidades de carácter administrativo. O sea, que hubo una orden de tramitar ese pasaporte en estas circunstancias. Eso no es muy difícil inferir que hay una vinculación entre un narcotraficante y las autoridades. Más le digo, los propios servicios consulares en Emiratos sugerían otro curso de acción, sugerían cautela, sugerían esperar a ver qué pasaba con la cuestión judicial de Marcet en Emiratos. Y mi pregunta evidentemente hay una decisión de seguir adelante de manera ultra rápida porque los propios servicios en Emiratos sugerían exactamente lo contrario. ¿Por qué? Eso es algo que tendrán que explicar. Porque no es muy difícil empezar a pensar diferentes alternativas de lo que usted está diciendo. Ese es el problema cuando no se dan buenas explicaciones. Que las suspicacias que tiene la gente, no el Frente Amplio, todo el mundo. La suspicacia, la sospecha, sobre todo cuando se empiezan a acumular cosas que no generan buena información ni buenas explicaciones. La entrega del puerto por 60 años, nunca se termina de explicar.
El caso Marcet, ¿por qué le mandaron ese pasaporte de esa manera? No se termina de explicar. Todo lo que surge alrededor del caso Astesiano. No hay buenas... La información se retasea y las explicaciones no son buenas. Entonces es natural... ¿Debería haber alguna renuncia, alguna remoción en el gabinete por el caso Marcet? Claro, es natural que la sociedad tenga suspicacias y sospechas hasta que no haya buenas explicaciones. Nosotros ya en la interpelación del mes de agosto planteamos que el ministro de Interior y el ministro de Relaciones Exteriores debían dar un paso al costado y ahora con esta información donde involucra ya directamente a los subsecretarios, evidentemente también tienen que dar un paso al costado. O sea, nosotros entendemos hoy por hoy que la cúpula política de los dos ministerios hoy tienen que dar un paso al costado, deben ser removidos. Para pasar con este tema, ¿usted piensa que hay vinculación entre Marcet y algún miembro del gobierno de Uruguay? Yo no tengo ningún elemento para afirmar ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros nos basamos en cosas que nos parecen objetivas. A Marcet se le envió un pasaporte de manera express en un procedimiento absolutamente excepcional, ¿sí? Porque claro, pero estaba no es difícil preso. inferir lo que yo le pregunto. Si usted piensa que no es difícil concluir Que eso, la gente por eso se lo pregunto. Usted dice que no, pero... Me parece muy razonable que la gente haga sus propias inferencias. En el lugar nuestro, que somos denunciantes, que tenemos que tener las pruebas como para sostener todo lo que denunciamos, nosotros no tenemos elementos como para afirmar esas cosas, ¿verdad? Pero entiendo la suspicacia, la sospecha que pueda tener la sociedad sobre estos temas, sobre todo, reitero, cuando se acumulan cosas que generan dudas, que generan sospechas y que generan suspicacias y no se dan buenas explicaciones. ¿Y cuál es el camino ahora? ¿Se va a seguir vía judicial? ¿Va a haber algún otro movimiento a nivel parlamentario? ¿Qué pasa? El trámite judicial continúa porque todavía está en la investigación de Fiscalía el caso Marcet. Por otro lado, ojo, recuerden que el caso Marcet ni siquiera surgió como investigación en Fiscalía por una denuncia nuestra. Fue el propio fiscal Juan Gómez el que pidió la versión taquigráfica de la interpelación y a partir de allí le asignó a un fiscal la investigación. Nosotros en el terreno político estamos planteando claramente que las cúpulas políticas de Cancillería y Ministerio del Interior tienen que ser removidas. Y en el terreno parlamentario lo estamos evaluando. Si esto en vez de ser el 15 de diciembre fuera y con hoy que cierra el periodo legislativo y que está la votación de la reforma a la seguridad social en estas 2 semanas, bueno, dificulta un poco otros mecanismos parlamentarios. Si esto hubiera sido en septiembre, está claro que íbamos camino a una nueva interpelación. Nos quedan pocos minutos. Usted compareció también a declarar ante la fiscal Fossati por el caso de supuesto espionaje hacia usted y hacia el senador Carrera. Bueno, ¿qué nos puede contar de esa charla que tuvo con la fiscal? Fue una conversación muy correcta en donde ella en primer lugar se preocupó por el hecho de si nosotros percibíamos algún tipo de inseguridad personal. Le aclaramos que no, que nuestra vida discurría con total normalidad. Y después, bueno, nos puso un poco al tanto de dónde estaba parada ella en la investigación. Está muy claro que se han procesado algunos chats del teléfono de Astesiano, pero todavía quedan un montón de chats más aún sin analizar. O sea, esto es algo que va a seguir trayendo lamentablemente malas noticias. Y que, bueno, las comparecencias que ya había tenido, una de ellas esa primera comparecencia de Astesiano, la intención también de citar a estos 2 militares de esta empresa que aparentemente, según el chat, la que habría solicitado que se armaran estas fichas personales de Carrera y mía para los próximos días. Para nosotros esto es muy grave. Una cosa que teníamos la misma visión con la fiscal es que esto debía tratarse por cuerda separada, en un expediente separado de todas las demás cosas que son, entre comillas, delitos comunes. O sea, todo lo que tenía que ver con emitir pasaportes con documentación trucha, tráfico de influencias en licitaciones públicas, favores a jerarcas, etcétera. Bueno, eso tiene una dimensión. Ahora, prácticas mafiosas que procuran buscar trapos sucios para extorsionar senadores para que no cumplan su rol institucional, ya estamos en otra dimensión, en otra relevancia institucional que amerita un expediente separado. Ella efectivamente separó los casos, reitero, nos puso al tanto de
de dónde estaba parado ese tema. Nos preguntó si teníamos nosotros también algún... Obviamente nosotros no tenemos ninguna información para brindar, nos basamos en lo que preguntó si se sentían espiados. Claro, si habíamos percibido alguna cuestión o si había habido alguna circunstancia que nos hiciera generar algún tipo de inseguridad, le aclaramos que no. Pero sí, por lo que se manejó, por lo menos hasta última instancia, el pedido se llegó a concretar, pero no la entrega de la información. No, ¿Eso hasta ahora es así? Eso no se puede afirmar. Todavía no se puede afirmar. Si uno sigue los chats de Astesiano, hay hasta una coordinación de encontrarse en determinado lugar como para hacer esa entrega. Y después el tema desaparece, o sea que uno bien puede inferir... Después de una supuesta reunión en Torre Ejecutiva. Uno bien puede inferir, no era en Torre Ejecutiva, uno bien puede inferir que la entrega de ese material se pudo haber dado. Pero independientemente de si se dio o no se dio, es gravísima la situación. Pero fue lo que se declaró, por lo menos en principio, que no se había efectuado después se probará. No sé quién lo declaró, porque si alguien dijo eso es porque está confirmando que se hizo. El único que hasta el momento parece haber confirmado que se hizo es justamente el CEO, digamos, de la empresa Vertical. Pero vuelvo al asunto. De acuerdo a lo que dicen los chats, perfectamente se puede inferir que hubo una entrega de información. Pero en todo caso, yo vuelvo al tema, la clave del asunto son dos. Primero, que esa práctica mafiosa pueda estar haciéndose. ¿Cuál es el alcance? ¿Vergara y Carrera? ¿O más legisladores, o todo el sistema político, o periodistas, o fiscales, o jueces? Es muy grave. Si la información de esto no se aclara, la suspicacia, volvemos a lo de hoy, no estaremos todos con menos garantías de las que pensamos y estas cosas pueden ser factibles, estas prácticas mafiosas puedan estar utilizándose en otros ámbitos. ¿Qué debería pasar? Una duda, permíteme. Sí. Y lo segundo es, en este proceso, y que agrava enormemente la cuestión, estaba involucrado el jefe de la custodia del presidente. O sea, alguien a quien el presidente colocó en un lugar de poder acceder a toda información que hay en el Estado, prácticamente, sobre todas las personas, ¿sí? Aún cuando fue advertido, o sea, a sabiendas de que eran delincuentes, aún cuando fue advertido por sus correligionarios y hasta por el propio director de inteligencia estratégica del Estado, de que no era conveniente poner a Astesiano en ese lugar. ¿Usted piensa que el presidente sabía de estas acciones? ¿De cuáles? ¿De las de espionaje? No, parto de la base de que no. La responsabilidad política del presidente es haber colocado a Astesiano en ese lugar a sabiendas de quién era Astesiano. ¿Y usted piensa que este encargo fue por parte de un privado, de la empresa que gestiona el puerto, del gobierno? ¿Qué piensa? Da la impresión... No, en ningún momento nosotros dijimos que es el gobierno el que nos espía, dejemos bien claro eso. Eso es lo que tiene que dictaminar la investigación. Nosotros no nos corresponde especular quién lo hace. Lo haga quien lo haga. Y si se hubiera hecho a través de Vertical Skies, de Lunacar, de Marcelo Acuña o de la familia de Telerín, no importa, haga quien lo haga, es gravísimo. Las responsabilidades concretas las determinará la investigación de la Fiscalía y la Justicia. Para nosotros nos parece gravísimo. Lo que sí es claro en los chats es que se buscaba esta información para atarnos, para que nosotros retiráramos la denuncia que hicimos vinculada al acuerdo entre el gobierno y la empresa belga del monopolio del puerto. Hasta ahí es lo que dicen los chats. ¿Quién solicitó este procedimiento? No tenemos idea. Vergara, ya tenemos que cerrar, así que le pido una respuesta muy breve. ¿Cómo se surce esto en la sociedad para seguir adelante, para convivir? El clima político obviamente está muy picante y todo tiende a que va a empeorar porque se acerca el tiempo electoral, porque se irá conociendo también más información. La clave del asunto es, primero, todo el respaldo al proceso de Fiscalía y de la Justicia para la investigación, que se aclaren los hechos y que se den buenas explicaciones. Si uno quiere mejorar ese clima, dar nuevamente esa sensación que todos teníamos de que tenemos totales garantías para operar en el sistema político, en los medios de comunicación, en el proceso judicial, bueno, todo esto tiene que aclararse. Tiene que haber buena información, tiene que llegarse al fondo de los hechos, tiene que determinarse en el terreno penal las responsabilidades y obviamente después en el terreno político. ¿Y usted considera que está llegando ese respaldo en todos los ámbitos políticos de Yo todos creo los que el actores? haber hecho público todo esto justamente, genera una circunstancia en donde todos tenemos claros que hay que respaldar
la investigación en Fiscalía y en el sistema judicial. Lo que no está apareciendo mucho es una información clara, veraz y buenas explicaciones de por qué han ocurrido todas estas cosas. ¿Le parece bien una nueva legislación que, bueno, controle y pene las filtraciones de los expedientes judiciales? En las cosas que tienen que tener reserva, la norma indica que tiene que haber reserva. Si alguien viola la reserva, tendrá que tener su correspondiente castigo. Ahí hay varias, yo no soy experto en esa cuestión procedimental, ¿verdad? Pero a veces ahí los fiscales pueden decir esto es reservado y no se cuelga en la carpeta investigativa. A veces se decide colgar, a veces se decide colgar porque ya se filtró. O sea, hay un popurrí de circunstancias posibles. Para mí tiene que estar bien claro, bueno, lo que es reservado tiene que operar con reserva. Lo que se decide que esté en la carpeta y no sea reservado, ahí tiene acceso un montón de gente. Todos los imputados, los denunciantes, los abogados de los imputados, los abogados de los denunciantes. Bueno, ahí obviamente ya se pierde el hilo posible de una eventual reserva. O sea, creo que en todo caso sí se podrá revisar un poco los procedimientos para dejar más claros los límites y eventualmente generar las responsabilidades que correspondan. No me niego a analizar nueva normativa en base a ese tema. Muchas gracias, Vergara. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Cerramos por aquí la charla con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Ya son las 9 de la mañana, 20 minutos. Vamos a actualizar información ahora con los siguientes títulos.